¿Qué tan grandes son los retos a los que nos enfrentamos y por qué es tan importante que este tema sea parte de la agenda y la toma de decisiones tanto del sector público como del privado? Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Miguel Ángel Cancino, pues muchas gracias por el espacio, por esta plática de abogado senior de la firma DAT, Derecho, Ambiente y Territorio. Pues vamos a estar platicando de temas muy relevantes relacionados al medio ambiente, al ESG, los retos, las oportunidades que estamos viviendo en el sector. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Franco? Buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, agradecerte por la oportunidad de poder participar aquí en esta conversación contigo y pues la verdad, muchas felicidades por tener estos espacios. Creo que es algo que es realmente necesario porque estamos atravesando pues ya un escenario bastante complicado en temas ambientales. Entonces, este foro de difusión y de poder permitir llegar a mayor eh, población es bastante grato y bastante efectivo. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y justo me gustaría empezar platicando precisamente sobre el tema ambiental. ¿Qué tan grandes son los retos a los que nos enfrentamos y por qué es tan importante que este tema sea parte de la agenda y la toma de decisiones tanto del sector público como del privado? Pues principalmente por los temas de cambio climático y el escenario a futuro que tenemos como sociedad. Lo podemos ver hace unos días, seguimos todavía muy afectados por lo que pasó en Acapulco. Ese tipo de fenómenos pues son derivados del cambio climático, de los estragos que está generando el aumento de la temperatura en el planeta y de la falta de acciones por parte de la sociedad y también los gobiernos en poder llegar a cumplir con las metas de mantener la temperatura en 1.5 grados, que era lo que se había acordado. Ahorita, bueno, esa parte ya es algo que no vamos a poder alcanzar y ya vamos a los 2 grados, pero esto conlleva muchas afectaciones. Tenemos que entender que la materia de cambio climático es una materia transversal en cuanto a los derechos humanos. Entonces, esto afecta muchas partes de los derechos humanos, no solo medio ambiente. También vienen temas de alimentación, temas de desarrollo, temas de vivienda, temas de desplazamientos de poblaciones por los temas climáticos. Entonces, el no tener una correcta implementación de programas y de acciones y de gestiones, pues nos va a llevar a escenarios que realmente van a ser muy complicados y nos van a afectar demasiado. Y como los temas ambientales, desgraciadamente, le preocupan a la sociedad hasta que se ve afectada, pues cada vez se empiezan a ver menos las brechas entre cada una de estas afectaciones. Pero la gente y la sociedad y los gobiernos, perdón, tienen todavía una ineficacia y una mala gestión de las acciones a realizar. Y justo en el camino de poder descarbonizar, pues se ha desarrollado mucha tecnología empujando el tema de las renovables. En ese sentido, platícanos cómo vamos avanzando en el tema de la transición energética, qué stoppers todavía tenemos para promover esto ante la iniciativa privada y cuáles son los retos que ustedes han estado identificando en el camino. Pues el primer reto yo creo que sería el depender todavía demasiado de los combustibles fósiles. Hay una parte importante de la producción de energía eléctrica en el país que depende mucho del gas natural principalmente. Hemos escuchado que incluso se trató de modificar la denominación de gas para que fuera reconocido como energía limpia. Sin embargo, pues sabemos perfectamente que no, porque si bien no genera los mismos gases de efecto invernadero, al final los genera. Entonces, este tipo de situaciones, en lugar de avanzar, pues realmente nos mantiene estancados en el mismo punto. La transición energética es algo que debemos hacer, es algo que se tiene que hacer, es algo que ya no vemos como se debe de realizar, es algo que ya tenemos que tener y pasar a una eficiencia energética, tanto de las políticas públicas como de las empresas, ir viendo la manera en que haya una descarbonización, haya un uso cada vez menor hasta que se elimine el uso de combustibles fósiles
y pasemos al uso de energías renovables. Claro, con todos los retos que esto conlleva. No nada más es del gobierno, también hay una parte que cae en las personas, en la sociedad, y somos responsables también de esta parte de la transición energética y cambiemos para poder lograr a eso nuestros hábitos, tanto de consumo como de actividades, pero es una mancuerna. Todas las actividades que van relacionadas a la generación de energía, como puede ser transporte, industria, pues van siempre relacionadas y no podemos tener un buen transporte porque esto va a generar que haya mayor consumo de energía eléctrica y la generación de energía se va a ver presionada y si no hay un buen abastecimiento de energía eléctrica, pues se empieza ahí a utilizar otra vez la quema de carbono o seguimos con el gas y todas estas prácticas pues realmente no nos llevan a buen puerto. Y tocando precisamente sobre esas iniciativas, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las empresas privadas en ante estos retos? ¿De qué se trata el tema del greenwashing? ¿Cómo implementar un plan de gestión que realmente cumpla con los criterios ESG? ¿Y cómo medimos y cómo implementamos estas métricas y que sean al mismo tiempo cuantificables? Pues en este caso, bien lo comenta, se tienen que hacer metas cuantificables, algo que realmente se pueda demostrar. Las empresas tratan de hacer, lo que primero tienen que hacer es revisar su operación y empezar a ver las oportunidades que tienen de hacer el cambio del uso de combustibles fósiles por un abastecimiento que tengan ellos para utilizar las energías limpias, para poder dentro de sus procesos utilizar materiales que son de segundo uso. Esto va a generar un menor uso, no nada más para la generación de energía, sino para la creación de materias primas que requieren energía. Entonces empieza a bajar la tasa del uso de estos materiales. Dentro de las métricas que ellos tienen que hacer, pues tienen que hacer la evaluación de lo que ellos dentro pueden generar y lo que se va a ver reflejado hacia la sociedad, hacia afuera de la empresa. Ya no nada más es lo que yo te pueda decir, porque aquí bien mencionas el greenwashing. Ok, yo por ejemplo puedo decir, ¿sabes qué? Mi empresa, Miguel, sembró 5,000 árboles. Ahí está mi aportación, wow, y pongo en redes sociales, hago una publicidad impresionante, pero al final, pues la captación que puede tener estos 5,000 árboles de gases de efecto invernadero, pues realmente no puede llegar a representar una parte significativa de lo que tú haces como operación de empresa. Entonces, más bien solo maquillas tus actividades, pero al final no reduces tus procesos productivos, tus emisiones siguen siendo las mismas, cada vez dependes más de combustibles fósiles, no hay una transición, no hay una política hacia adentro que pueda manejarse tanto en los consejos de administración como en las responsabilidades que pueden tener, las tomas de decisiones se ven concentradas solo en algunas personas. Entonces, todo ese tipo de gestiones al momento de elaborar un reporte donde digas, mira, yo planté cierta cantidad de árboles, toda vez que esto es equivalente a lo que puede llegar a absorber de una cantidad y yo genero esta cantidad, entonces esta parte pues se ve totalmente compensada. Y esas medidas de compensación son las que realmente vale la pena difundir y hacer como empresa, porque ahorita estamos en un escenario en el que ya no podemos maquillar números y que justo las iniciativas que se están haciendo, que ahorita las empresas las adoptan de manera voluntaria, pues están teniendo esta temática, en una temática de te enseño lo que quieres ver, te enseño lo que mi marketing te puede dar, pero dentro realmente sucede una operación totalmente distinta. Lo podemos ver si nos metemos y buscamos empresas, pues puede ser, por ejemplo, el tema de Volkswagen, que tenían un motor que pues realmente era distinto. ¿Y qué genera eso? O sea, yo me desarrollo como una empresa, pues que es amigable con el medio ambiente y por atrás hay temas pues que realmente no son así. Y no nada más tiene que ver esta parte, tenemos que entender que es algo que ya impacta distintos ámbitos de los derechos humanos, prácticas laborales,
equidad de género, todo este tipo de cuestiones. Las empresas tienen que vigilar que se esté cumpliendo. Ya no nada más es la parte ambiental, no nada más es lo que veo, es lo que también tengo dentro de mi empresa, porque lo que yo tengo en mi empresa va a generar conciencia y va a generar que cuando mis trabajadores, mis empleados lleguen a su casa, esos valores los puedan ellos transmitir y vaya permeando todo esto en el tejido social y sea cada vez más trascendente y más relevante las prácticas que se llevan, cambiando del modelo puramente económico a entender que si bien el modelo económico es la base, no podemos dejar de lado a la sociedad y al medio ambiente, que son los otros dos pilares. Y justamente en este sentido, ahí quisiera que nos platicaras un poquito sobre el marco legal, cómo nos apoyamos, qué instrumentos son los que existen para auditar, para certificar. Al mismo tiempo, vemos cómo algunas empresas ya les exigen algunos requerimientos verdes a sus proveedores, ¿no? Sí. Y a veces a, a veces mapearlos o medirlos es un tanto retador. ¿Quién estudia por las autoridades, los reguladores? ¿Cómo no sea nada más una bandera de marketing, sino apunte a una descarbonización real? Bueno, en el tema de medir las métricas, hay ciertos lineamientos internacionales, hay ciertos estándares. Muchos están usando los de la ONU, los de Pacto Mundial, los ODS, también están utilizando los de GRI, que son los más utilizados. Y estos marcos teóricos tienen una cierta división donde vienen los cumplimientos específicos y cómo las empresas se tienen que alinear a estos cumplimientos de las gestiones que marcan. Entonces, si bien son voluntarios, esto inicia porque los bancos son los empiezan a iniciar con la solicitud a las personas a las que les están dando el financiamiento, que haya un cumplimiento de criterios, de que ellos digan, a ver, yo te voy a prestar, pero tu empresa a mí me tiene que acreditar que el dinero que yo te estoy dando está siendo utilizado de manera sustentable. ¿Cómo? Pues como tu cadena de valor tiene que acreditarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues las empresas ya lo hacen a la cadena de valor algo exigible. Si bien no es obligatorio y hay empresas pues que no lo requieren tampoco, es algo que nos empieza a forzar a ir hacia allá. En Europa ya hay empresas que lo están haciendo obligatorio para los proveedores. ¿Qué va a pasar con las empresas en México? Las empresas que tengan negocios en Europa pues de un día para otro se van a ver forzadas a tener este tipo de medidas implementadas. Y pues en el momento en el que no lo hagan, pues lo que va a pasar es que no van a contratar ya más con los productos que ellos suministran. Y eso es una pérdida económica grandísima. Puedes perder un año, 2 años de tu insumo para venta. Esto pasó en el aceite de palma. El aceite de palma se hizo una NMX que era aplicable a toda la producción de palma, desde que se puede sembrar hasta la venta, porque ahí acreditaba que el aceite de palma había tenido, pues toda la cadena de valor era una cadena sustentable, que no había, por ejemplo, cuando se plantaba no se metían a áreas naturales protegidas, que era lo que estaba pasando, de repente invadían estas zonas y pues quitaban una parte por poner plantíos para generar aceite de palma, que las empresas y los productores cuidaban a los empleados, tenían las mejores técnicas para el procesamiento, también para los transportes, y esto fue derivado de que empresas grandes que lo utilizan, pues llegaron y les dijeron, oye, si tú no te certificas y no me cumples con lo que dice la certificación, no te voy a comprar. Entonces, pues llegaron, oye, ¿sabes qué? Tengo una fábrica y tengo bodegas paradas y eso representa mi venta y mis ganancias y mi inversión y necesito hacerlo. Entonces hubo una mesa de trabajo en donde con todos los productores se pudo aterrizar esos estándares internacionales en una MX y se diera cumplimiento. Y con ese cumplimiento, con métricas medibles, se pudiera acreditar ante la empresa, mira, aquí está, mi aceite cumple y no tengo ningún problema, y así se mantiene la cadena de valor.
Y justamente regresando un poquito al tema de impacto social, ahí yo Sí. quisiera que nos platicaras un poquito cómo se están abordando los problemas de acceso a la energía en comunidades rurales aisladas y que esto lo hagamos de Sí. manera sostenible. Pues esto ha sido algo que se intentó hace muchos años. Hubo un proyecto en los noventas, donde en noventas, principios de los 2000, donde a las comunidades alejadas se les dio una celda solar y se les conectaba un foco. Pues ahí estaba ya tu generación de energía limpia, pues ya el gobierno ya cumplió, pero ahora entendemos que pues la calidad de vida no es eso, ¿no? Y eso era más bien para decir yo estoy cumpliendo y ahí está. Lo que ahora se está haciendo es que toda vez que México recibe financiamiento pues de otros países o de iniciativas como el Banco Mundial, de organismos así, hay un proyecto que se hizo para el pueblo Huichol en Nayarit, fue un proyecto piloto en el cual se instalaron ejidos con plantas fotovoltaicas. Ponían ahí un pequeño parque que abastecía a comunidades ejidales que estaban ahí. Con este se abastecieron aproximadamente 40 comunidades. ¿Qué te genera eso? Pues que tengas una mejor calidad de vida, sube mucho la calidad de vida, hay mejor desarrollo, hay una energía que es constante, que no hay fluctuaciones, que es permanente, que es limpia y que no genera gases de efecto invernadero. Y esto permite que haya continuidad con la mejora de los pueblos rurales, porque llegan escuelas como telesecundarias que hubo veces que se conectaban y les instalaban en las televisiones, pues no tenían luz. O ahorita que hay un acuerdo con CFE para llevar eh, internet satelital, que es lo que estamos viendo en las noticias. Comunidades en las cuales la infraestructura es muy complicado llegar, para temas de Internet, pues les están llevando esto y pues va a ayudar a que haya mayor comunicación. Y como te decía, van muy de la mano todos estos sistemas tecnológicos y la implementación, pero al final la energía eléctrica es la base de muchas de estas medidas de mejora de las comunidades. Y ahora quisiera justamente que nos platicaras sobre los impuestos ambientales que existen. ¿Cuáles son las propuestas que hay? ¿Cómo se evita estas tributaciones? ¿Qué deben de tener en cuenta la iniciativa privada precisamente en el tema de impuestos ambientales y qué tendencias se están revisando? Pues en este caso, algunos estados, como el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, son algunos que tienen este tipo de impuestos. Como sabemos, la materia ambiental es de competencia, es concurrente, entonces entran las tres materias de gobierno. ¿Qué pasa? Los estados no pueden a las empresas federales cobrarles impuestos, pero a las empresas que son de su competencia sí pueden hacerlo y entonces marcan a la tasa de emisiones que ellos las tienen, pues un arancel por cada tonelada de CO2 equivalente. Entonces, pues es algo que realmente es una medida de mitigación para el cambio climático. Es una medida que si hay unos umbrales de CO2 equivalente que se hacen, pues yo los voy con estas medidas bajando y llegando a una tasa pues que realmente cumpla con el compromiso de reducción que México espera a lo largo del tiempo. Entonces, es algo que eventualmente, así como les da a los estados, pues, insumos económicos, pues va a empezar a hacerse más allá de estos pocos estados que lo tienen. Sin embargo, hay una parte importante. Tenemos que ver que estos insumos que se recolecten de eso realmente sean implementados en temas que tienen que ver con el cambio climático. ¿Por qué? Porque si no, pues va a terminar en algo que realmente no tiene ayuda. Para evitar esto, necesitamos medidas de mitigación y de adaptación para todo este tipo de cuestiones. Y ya pues hay medidas de resiliencia de las cuales ya se habla, que pues sabemos que hay impactos que ya no podemos hacer y ya los tenemos encima, pero bueno, ir viendo qué se puede hacer con inversiones, con cuestiones de mejora, como por ejemplo, si hay un río que se desborda y hay unas casas, pues hacer casas que tengan unos cimientos más fuertes para que no las tiren, para que la gente pues no se quede sin hogar,
para que haya una mejora en todo ese tipo de cuestiones. No generemos desplazamientos por ese tipo de cosas. Hagamos mejoras que realmente tengan mucho potencial de ayuda a la sociedad. Eso es lo que se tiene que hacer, porque ahorita los ciudadanos, la sociedad que va a estar principalmente afectada por los estragos del cambio climático, pues es la sociedad que menos recursos económicos tiene, desgraciadamente, y algunos sectores del país. Entonces, estos recursos de los estados y de la federación, pues se tienen que ir utilizando para realmente darle un buen uso. Y justo retomando esa parte del cambio climático y también tocando un punto que mencionabas, ejemplificando el caso de Acapulco, bueno, pues es clara Sí. las consecuencias que estamos viviendo en cuanto al tema de cambio climático en todo el mundo. ¿Qué identifican ustedes sobre cómo deberíamos de prepararnos al ver cada vez récords en temperaturas en meses de verano en todo el mundo? Récords en la agresividad de los huracanes, en inundaciones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son estas advertencias que hay que estar comunicando? Y qué medidas y qué tan radicales deberían de ser las medidas para poder mitigar estos efectos? Pues las medidas que se tienen que tomar realmente no pueden llegar a ser tan radicales como nos gustaría porque pues al final no pudiésemos dar un cambio así. Si bien, por ejemplo, vimos el tema de la pandemia en ciertas cuestiones nos generó una modificación y pues hubo una parte de la sociedad que realmente se vio muy afectada en cuanto a estos temas. Otra vez vuelvo a lo mismo, las personas de un nivel económico bajo son las primeras que sufren. Entonces entendemos que ahorita, según los estudios que se tienen en materia de cambio climático del IPCC, son del 2022 y vemos que el calor, las inundaciones por todos los temas de precipitaciones y además el tema de eh, alimentos y de seguridad alimentaria son los primeros que tenemos que empezar a ver. Entonces vamos a empezar a ver que pues todos estos estragos nos empiezan a traer cada vez más huracanes, cada vez más tormentas. Si bien es un mecanismo natural, pues cada vez es más frecuente y cada vez lo vamos a empezar a sentir más frecuentemente. En el tema del calor, cada año vemos cómo el calor pues es mayor. La temporada de calor es atípica, las lluvias son atípicas. Cuando, cuando íbamos a la escuela de pequeños, veíamos que nos decían que habían bien marcadas las estaciones del año. Y ahora, pues de repente o sea, decían marzo loco, pero pues ya es todo el año. O sea, hay temporadas en las que ya no debería de llover o hacer calor, o en diciembre hace un calor horrible y dices, pues, ¿qué está pasando? Entonces, poco a poco, estos estragos se empiezan a ver. Y como te lo decía, no solamente tiene que ver con temas ambientales, va más allá. El tema de agricultura y el tema de seguridad alimentaria es algo que va a ser muy importante porque el calor empieza a generar desertificación. Esto va a generar que, pues, no haya toda la producción alimentaria que requiere la población, que cada vez va aumentando y necesita más. Y esto es derivado de qué? De que no hay un horizonte en cuanto a qué va a pasar con la biodiversidad, tanto de animales como de flora, con los estragos del cambio climático. No hay algo que pueda decir en 5 años va a pasar esto, en 10, no lo sabemos. Y eso está empezando a generar, pues, escenarios que van a ser cada vez más catastróficos. Tuvimos dengue en Jalisco. ¿Cuándo había pasado eso? O sea, una enfermedad que pues es de otra zona, empieza a llegar a otras zonas que no son, y pues este tipo de efectos, pues son efectos que no conocemos. Los deshielos, por ejemplo, de los cascos polares, pues también va a generar afectaciones. Digamos que lo que se tiene proyectado es que en unos años se derrita los casquetes y haya un aumento de medio metro, que uno puede decir, bueno, yo me subo al mar, me subo medio metro, pues realmente no significa tanto, pero si ya lo ponemos en temas de un mapa y poderlo representar, pues es un incremento de la costa de 1 kilómetro hacia adentro. Entonces, pues a nivel mundial, islas,
nosotros tenemos muchas ciudades que realmente son economías fuertes del país en turismo, que están desarrollándose o que ya están en desarrollo grande desde hace muchos años y van a sufrir estragos muy grandes. Y se va a venir un problema muy complejo para todos estos lugares si no tenemos una correcta adaptación al cambio climático y una correcta medida para frenar todo esto. Y ahora, justo pensando en las acciones, de repente parece que en la opinión pública se mueven mucho los mensajes de sí, por más que la parte doméstica recicle, cuide el agua, pues parece ser que el impacto viene de otro lado, de las industrias, pero al mismo tiempo parece que esto se usa como la excusa para no asumir la responsabilidad. ¿Qué tan cierto hay de esto? Que evidentemente un porcentaje cercano al 90% viene de ciertas industrias, y entonces ¿dónde tienen que surgir las responsabilidades? En sentido de que pues por más que todos nos pongamos a reciclar y a cuidar el agua, eso parece que entonces serviría de poco en las medidas que necesitamos tomar. ¿Cuál sería su lectura ante todo esto, Miguel? Claro, bueno, en este caso, las emisiones han estado mapeadas y el último estudio es del 2019 en cuanto a todo lo que en México genera gases de efecto invernadero. 64% fue derivado de energía y este 64%, si lo partimos, el principal generador de gases de efecto invernadero es la generación de energía eléctrica. El segundo es el transporte. Entonces van mucho de la mano. Lo que aquí se tiene que hacer es cada uno de los sectores tiene que tener mecanismos especiales que le den los resultados para poder reducir las emisiones. Por ejemplo, en el tema de electricidad, pues tener un despliegue acelerado de energías renovables que nos permita desarrollar a gran escala la energía solar, la energía eólica, teniendo pues la salida total, progresiva, del uso de carbón y de combustóleo en esta década. O sea, estamos hablando ya de 6, 7 años que lo tenemos que hacer. Entender que no requerimos plantas a base de gas natural porque al final siguen generando gases de efecto invernadero y eso no nos va a ayudar, no nos ayuda en nada. Tenemos que ir hacia las energías renovables. Tenemos que tener una eficiencia energética a partir de todas las medidas de consumo que empecemos a hacer en todos estos sectores. Tenemos que tener una generación distribuida que vaya ayudando. Esta es la parte que a nosotros nos compete, donde nosotros tenemos en las casas que poder ayudar a generar menos gases de efecto invernadero. Se puede hacer instalando paneles solares en las casas, modificando los boilers que sean boilers también solares, el consumo de agua, saber que no tenemos que tener conectados todos los aparatos siempre y podemos desconectarlos y eso va a bajar de manera eficiente los consumos. El tema del agua, cada vez que nosotros desperdiciamos agua, pues el bombeo de agua requiere temas de energía, entonces, pues esto genera un consumo mayor. En el tema de consumos de productos, pues productos que no sean plásticos de un solo uso, modifiquemos nuestro consumo porque ya el reciclaje ya es algo que quedó en los 70s, 80s. Ahorita tenemos que pasar a la economía circular, no generar residuos, prácticas distintas, otro rubro, el que te mencionaba, el transporte. Aquí tenemos que tener medidas regulatorias más adecuadas y que mejoren la eficiencia y se puedan reducir las emisiones de los vehículos paulatinamente. Que tengamos una movilidad que sea activa y no motorizada. ¿Por qué? Porque vemos que el desarrollo de las ciudades va solamente encaminado a que todo tiene que ser con coche, todo tiene que ser con coche. A ver, tengamos un diseño, una planificación de ciudades con una movilidad que tenga como principal eje el transporte masivo,
El transporte conectado, de que yo puedo utilizar la bicicleta, llego a una estación del metro, me bajo al metrobús, me bajo a cualquier otro tipo y haya una gran conectividad. Empezar a hacer un cambio modal de un transporte carretero a ferrocarriles. Entonces, eso nos va a empezar a ayudar a que haya una permeabilidad. Y ahora, de medios de transporte. Muchos dicen, sí, es que pasemos a los vehículos eléctricos y pasamos otra vez a lo que te decía. Van de la mano, no podemos presionar al sector sin que vaya cambiando, porque al final nos da un desbalance. Por eso necesitamos una ampliación de la red eléctrica para poder tener una electromovilidad y mayores energías renovables. En el tema de la industria, que como bien mencionas, mucho se les carga a ellos. Si bien son un sector importante, no son digamos, la gran parte del pastel, pero hay mucho que pueden hacer, porque su potencial de reducción es del 10%. Entonces, ya viéndolo a un grande, a una parte general, sí es bastante, bastante importante. Aquí ellos necesitan acciones de eficiencia energética, tanto para grandes, medianas y pequeñas industrias, que entiendan que la generación solar distribuida puede fomentarse a través de mecanismos financieros. Aquí es donde entra también la parte de, pues, de bancos, de empresas, de gobierno, que permitan sistemas de mejoras para que haya mejores mecanismos de transición de las empresas, que haya sistemas de gestión de energía, como me parece que es el ISO 5001, y los programas de eficiencia energética dentro de las plantas, que son fundamentales. Y también tenemos que ver la cogeneración en las empresas, el entender que hay muchos gases de efecto invernadero que las industrias pueden aprovechar, como el gas metano generado o el reciclaje de materias, como te mencionaba, y hacerlo partícipe en la economía de las empresas mediante la economía circular. Y justo ya un poquito para ir terminando, bueno, pues viene 2024, vamos a tener mucho ruido en el cambio de gobierno, no nada más México, sino en Estados Unidos. Seguro estos temas serán parte de la conversación. Y ahí yo quisiera escuchar, Miguel, ¿cuáles serían sus recomendaciones para la nueva administración en sentido de que podamos seguir fortaleciendo el sector energético y cuál debe ser el papel de los abogados, de sus colegas, justamente en lo que se viene? Sí, bueno, a finales y principios del siguiente mes viene la siguiente COP en Dubái, donde se va a hacer, pues, la evaluación de qué tanto ha funcionado las medidas que se dictaminaron para las emisiones de gases de efecto invernadero, no permitir que siguieran aumentando. Entonces, pues obviamente ya sabemos todos que no vamos a llegar a la meta. Entonces, pues ya viendo un horizonte desde un material internacional con base científica, pues tenemos que entender que se tiene que priorizar la transición. No podemos seguir dependiendo de recursos fósiles. O sea, es una transición obligada, continua, que genere realmente unos mecanismos de participación pública, privada y social dentro de los proyectos que permitan para las comunidades y las localidades la mejor adopción de técnicas sustentables para la generación de energía. Que no se olvide la nueva administración que hay todavía mucho por hacer y que el programa que tienen que elaborar no tiene que ser un programa solamente para 6 años, tiene que ser un programa que vaya más allá de solo 6 años, que nos permita establecer mecanismos, metas que vayan más allá de solamente una administración y que después que llegue el nuevo presidente se cambie todo y sea una modificación nueva. Tiene que haber una trazabilidad en cuanto a la operatividad de estos programas. No olvidarnos de que el cambio climático es algo que ya tenemos aquí, que es algo real. Espero que de alguien que nos esté viendo no crea todavía que pues es un invento, porque realmente vean Acapulco, vean cada vez que se paran en el mar, pues la costa se va yendo hacia atrás, los estragos en la temperatura,
pues todo eventualmente empieza a ser una afectación que un día vamos a empezarnos a inundar en las ciudades, los temas de sequías en las ciudades, cuando no tengamos agua, cuando empiecen a decirnos, pues solamente va a haber bombeo una vez a la semana, dos veces a la semana, pues es cuando vamos a decir, pues llegamos muy tarde y estamos haciendo muy tarde. Y sigamos participando en este tipo de foros. La verdad, felicidades porque esto es importante, porque las siguientes generaciones, pues son las que van a pagar todo lo que hicieron pues, tres, cuatro generaciones arriba de nosotros. Pero ahorita nosotros tenemos la conciencia de que se pueden hacer cosas, de que debemos hacer cosas y estamos obligados a hacerlas. Pues qué importante mensaje, Miguel. Muchas gracias por el espacio. En lo personal nos dejas muchos aprendizajes, diálogos muy importantes de promover, de seguir activos. Y bueno, pues no sé si de tu lado traigas alguna conclusión, algún mensaje final. Pues antes que nada, agradecerte el espacio y muchas gracias por la invitación. Y pues en caso de que alguien requiera cualquier asesoría o cualquier tema en materia de medio ambiente, energía, sustentabilidad, pues con mucho gusto contáctenme y sin tema. Perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta plática, por esta conversación y ojalá que coincidamos en futuras oportunidades. Espero que así sea. Muchísimas gracias. Con todo gusto.